Bueno, volvemos a la belleza de poder racionalizar, continuando con la entrevista a Giampiero Archero, director del IPREA, heredero y continuador de la tradición porracionalista. Bueno, Giampiero, ¿cuál sería la principal diferencia entre la organización de significado personal planteada por Guidano y los estilos de personalidad que tú propones? Primero, cuando hablamos de estilo de personalidad, existe una diferencia fundamental en contraste con las organizaciones de significado de personalidad. La OSP es un sistema de elaboración de experiencias en donde el mundo no sería más que una mera perturbación del sistema cerrado, solipsista, que solamente puede experimentar en términos emocionales y cognitivos, es decir, yo y medio Guidano, aquello que se encuentra dentro del rango de la percepción por él mismo. En cambio, lo que se plantea en los estilos de personalidad, el mundo cobra relevancia fundamental en tanto la estructura de la experiencia significa a este de una manera históricamente situada. Es decir, el mundo es parte del modo en que se refiere a la forma de prevalecer emocionalmente en el mundo, y que mediante la relación con el mundo se va sedimentando con el paso del tiempo. Es decir, que la manera en que la persona experimenta cada momento responde a una forma prevalente de emocionarse en las distintas situaciones de la vida. Y no tiene que ver con un modo predeterminado de reaccionar emocionalmente a causa de un mecanismo de procesamiento de información perceptible dentro de límites establecidos según distintos patrones de apego. Sin embargo, la estructura de la experiencia que propones supone, por un lado, un nivel prereflexivo de las emociones y acciones, lo cual es reconfigurado a través de la narrativa, a través del lenguaje. Esto puede ser perfectamente analogable a una propuesta de la estructura de la experiencia de Guidano, que plantea un yo como una experiencia inmediata y un mí como una instancia explicativa de la anterior. La diferencia que veo simplemente es el uso de metaconceptos extraídos de una tradición filosófica, entre las cuales comprende autores como Heidegger o Paul Ricoeur, que a pesar de aportar una mirada distinta al problema de la experiencia, terminan llegando a la misma explicación. No comparto la idea que planteas. Como te dije anteriormente, la experiencia del modelo hermenéutico fenomenológico comprende una sedimentación de la experiencia que establece de maneras prevalentes de emocionarse, mientras que la USP comprende la experiencia como un proceso vivencial que perpetúa ciertas disposiciones afectivas que constantemente reordena a nivel explícito, lo que comprende las posibilidades de emocionarse dentro de ciertos límites que no varían a pesar de la historia del sujeto, siendo el nivel explicativo y de reordenamiento de la experiencia lo que variaría al alcanzar un nivel de abstracción mayor a través del lenguaje. Este último punto es relevante para entender la diferencia entre los modelos. El lenguaje no es mera abstracción. El niño cuando oye los gritos de su padre, su cuerpo se contrae. ¿No hay comprensión ahí? ¿No hay lenguaje? Es un punto interesante el que planteas. Y de igual manera, la forma en que Guidano plantea el modo en que el sujeto logra reorganizar la experiencia discrepante es a través de una noción de lenguaje como función evolutiva e histórica, sin considerar que el lenguaje hace referencia a acontecimientos que se sitúan dentro de un marco histórico en el cual se genera el significado de la experiencia, de una persona de manera única y que solo le pertenece a esta. Bueno, continuando, me parece interesante tratar la temática respecto al problema de la primera y la tercera persona. En tanto planteas que Guidano hablaría de un qué, mientras que tú llegarías a un quién, mediante el abordaje de la experiencia del paciente desde el método de la fenomenología hermenéutica, principalmente. Este punto resulta un tanto controversial, ya que me parece que la noción de sistema planteado por Guidano, en tu caso es comprendido como una cosa, siendo que un sistema es una propiedad emergente de algún tipo de cosa. Por ejemplo, un Homo sapiens sapiens es una cosa, y el lenguaje es una propiedad emergente de esta. Por cortesía te diría que no me expresé bien, pero creo que no me entiendes en lo absoluto, sobre todo respecto a la distinción que acabo de hacer sobre el lenguaje. La forma en que Guidano diferencia sistema y persona no logra solucionar el problema de la primera y la tercera persona, lo que se evidencia en que el sistema como propiedad emergente, más allá de que pueda ser una propiedad emergente de la cosa, es igualmente sin lugar a dudas un modelo, y un modelo es una forma de referirse a algo y no es algo. Lo que es difícil de distinguir cuando se aborda al paciente desde una metodología que prioriza la explicación de los acontecimientos emocionales de una persona desde patrones de apego por sobre la historia misma de la persona, y cómo el sujeto se narra los acontecimientos de esta. Respecto a lo que dijiste hay un punto que me parece importante tratar, porque si bien entiendo
tú planteas la fenomenología como un método privilegiado de investigación de la subjetividad. La fenomenología es una forma de reflexión filosófica y no un método de autoobservación psicológica ni de introspección experimental. ¿No te parece en ese sentido que existe cierta incompatibilidad respecto al tipo de empresa que se propone la fenomenología y la relación que tú pretendes darle con las neurociencias, en cuanto que éstas direccionarían el modo de hacer terapia? Tradiciones que, por cierto, parecieran históricamente antagónicas. Comprendo el razonamiento de tu argumento, pero creo que es una lectura superficial de los planteamientos fenomenológicos de Hegel, pasando por alto la herencia husserliana que éste tiene respecto a la empresa que se propone, en tanto Husserl intenta proponer una forma de reflexión filosófica que permita fundamentar la objetividad del saber mediante un método. Sin embargo, Heidegger, para resolver esta pregunta, replantea la cuestión acerca de cuáles son las cosas a las que la filosofía debiera volver, si es que quiere hacer investigación científica. En este sentido, para Heidegger, el principal objetivo fue entender lo que significa ser persona y cómo el mundo es inteligible para la persona. Para tal empresa se utiliza la fenomenología, la cual comprende primeramente como una metodología que se pregunta por el cómo del fenómeno. La noción que tú tienes acerca de la fenomenología y su vínculo con la ciencia me parece extremadamente parcial. En tanto planteas que la empresa de ambas no tendrían una relación de impacto mutuo, como si la fenomenología no pretendiera generar un método para hacer ciencia, y como si la ciencia hiciese caso omiso a la metodología propuesta por la fenomenología, como si la filosofía de la que estamos hablando no tuviese implicancias en la concepción de hacer ciencia. ¿Cómo no va a incidir en la ciencia la búsqueda de Heidegger por saber cómo el humano llega a comprender? ¿Cómo significa la experiencia? Ya que se nos está acabando el tiempo, quisiera ahondar en algo importante para aclarar un punto anteriormente planteado. Volviendo un poco a la propuesta de estilos de personalidad que planteas, y en específico al estilo de personalidad dápico, de desorden alimentario, me gustaría esclarecer ciertas dudas, ya que tengo la impresión de que finalmente resulta contraintuitivo hablar de una misma idea sin que ésta pueda ser segmentada, dado que se encuentra determinada, según lo que tú planteas, y reducible al contexto y a las prácticas discursivas de las personas. ¿No crees que de alguna manera, esta forma de entender la forma de vivir la experiencia suprime la categoría ontológica del sujeto? Me parece que falta considerar ciertos aspectos. El hecho de que el estilo de personalidad dápico sea heteroreferido, si bien implica que el significado está puesto en el contexto, no implica que no exista una sedimentación de prevalencias emocionales, ya que en términos últimos, el significado de la experiencia es siempre de arte. De modo que más bien hablamos de una forma de moverse en el mundo y de apertura de posibilidades que existen para la persona, más allá de la idea de plantear el estilo de personalidad como límites de la experiencia. Bueno, primero que todo, Chelo, quería agradecerte por esta entrevista, porque a pesar de que nosotros tenemos aproximaciones distintas a diferentes temas que hemos tratado, siento que de alguna manera pudimos dialogar y compartir nuestras distintas perspectivas. No sé si hay algo que te gustaría agregar. Bueno, creo que esta entrevista ha sido fiel reflejo acerca de la interpretación que tú haces de mis planteamientos, ignorando los fundamentos filosóficos y teóricos. Y más que hacer una crítica originada desde la lectura seria y bien informada, parece nacer desde una lectura superficial, tanto lo que comprende a la psicología que propongo, como la fenomenología que la fundamenta. Bueno, Archero, muchas gracias por esta entrevista. De nada, un placer.